de Movimiento Cultural Internacional Ergo, le damos la más cordial y afectuosa bienvenida tanto al escritor, periodista, articulista, don Sarco Medina Hinojosa, que no solamente es un profesor de taller de cuento, de microcuentos, sino además, como dato preponderante, también se dedica a la redacción literaria en la ya tan prestigiosa y conocida Universidad San Pablo, y como ustedes bien lo reconocerán, sobre todo los amigos de Arequipa, él es el presidente de la red de escritores Arequipa y también, porque hay que mencionarlo, conductor del programa online Taller El Come Cuentos. ¿Y para qué? Ha publicado una playa de libros de todo tipo, de diferente clase, como por ejemplo Palo con Clavo y Santo Remedio, allá en los albores del 2014, que no solamente nos dio una satisfacción plena, sino un gran asombro a los literatos del medio. También ustedes recordarán, sobre todo los amigos del sur, porque allá llegó con bastante fuerza, La Venganza de los Sapos, también allá por promedio del 2017. Y bueno, le damos también desde el hermano país de Perú un gran cariño y abrazo a doña Carolina Latorre, quien tuvo bien estudiar diseño publicitario y es una artista completamente multidisciplinaria. Y sobre todo ahí viene lo indispensable, ¿no? Porque no solamente le apasiona lo que es la música, sino también la poesía, y eso es algo que a nosotros nos fascina. Ha recibido también numerosos reconocimientos, como por ejemplo los de artista, ilustradora, tanto dentro de su propio país, que es Colombia, como fuera del mismo. ¿Y para qué? Unas palabras iniciales que nos pudieran comentar ustedes. Gracias, Joel. Buenas noches, Sarco. Buenas noches, Joel, desde Colombia. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por la invitación, entre todos. Un placer de acompañarlos desde acá, por supuesto, con mucho entusiasmo de recibir esta publicación, además, que es muy bella. Y bueno, eso, un gusto estar con ustedes esta noche. Yo también igualmente, ¿no? Saludo a Carolina, a Joey, por estar con nosotros en esta presentación virtual, porque justamente estamos desde distintos países, ¿no? Bueno, estamos acá en Arequipa, por allá por el norte, y acá en Bogotá, ¿no? Entonces, bueno, siempre jugando un poco con el tema de que Arequipa siempre le tienen como la consideración de otro país. Pero ¿saben cuál es lo interesante de que cuando nos proponemos hacer arte, las barreras se rompen, ¿no? Eso es algo que a mí siempre me ha fascinado. Bueno, con Carito nos conocemos hace más de 10 años, creo yo, más de 10 años, 2008. Sí, desde el 2009, por ahí, antes, no sé, Claro, así es hace que mucho. sí, pues entonces este libro para los dos ha significado un largo caminar desde que se empezó a ilustrar, ¿no? En esas primeras páginas de la revista Ciudad Nueva, por el 2009, 2010. Alcanzó 2008, 2009, 2010 las ilustraciones. Nada, es un gustazo poder presentar a este nuevo libro y por supuesto con las nuevas ilustraciones que ha tenido a bien hacer Carito. Hay por ejemplo, cuando nosotros, y como manera introductoria, para ir preparando a los amigos, cuando se nos menciona Arequipa,
siempre tenemos la idea de la obra de un grande como Mariano Melgar, que no solamente es un antecedente de la poética de nuestro país, sino que también a través de él podemos iniciar lo que es la poesía peruana, ¿no? Porque Mariano Melgar no solamente emprende un camino a lo que es un romanticismo hispanoamericano, sino también, por ejemplo, una poesía intercultural, que ustedes que también son poetas, encontramos, por ejemplo, que Melgar, como ya se está comentando, es ese precursor del romanticismo, de un nuevo espíritu, de una nueva índole, porque no solamente envuelve de manera muy prolija lo que es el mundo andino, sino que además de ello emplea algo fundamental que es el yarabí. Pero ¿de qué manera, no? Como una estructura estrófica y sobre todo reformula la literatura reflejando tanto emoción, intensidad, sinceridad, pero sobre todo pasión, como también lo podemos encontrar con ustedes. Y es tanto así que la figura, por ejemplo, de la mujer, como por la patria, pero por la libertad siempre se encuentra, y eso me hace mención por la interculturalidad que ahorita nos encontramos, porque no solamente comprendiendo lo que son las raíces, pero sobre todo el trayecto de la literatura, en este caso peruana, y ahí viene algo importantísimo, ¿no? El pensamiento arequipeño, los cuales no solamente son de manera reiterativa una de la auténtica narrativa y poesía, porque algunos amigos tendrán a bien levantar la mano y comentar a un grande como Osvaldo Reynoso, y así Arequipa nos ofrece tantísimo, y, y podemos rememorar también quizás la tradición retórica, qué sé yo, la literaria, y siempre con ese interés de ver cómo se reflejan las preocupaciones de los autores arequipeños, porque las fronteras temporales que nosotros podemos conocer, o quizás también una especie de tridente con las geográficas y culturales, quedan totalmente desvanecidas. Algunos también académicos, sobre todo en nuestra querida San Marcos o la PUC, comentarán al gran Cornejo Polar. Por eso para nosotros Arequipa no solamente nos libera, sino nos libera también con moldes formales, con temáticas no impuestas, sino totalmente gustosas. Bueno, eso, Y bueno, sí. eso da gusto, así es de que después de tremenda introducción a Arequipa, Carito, yo creo que estás totalmente embelesada con mi tierra, así es de que gracias María por ilustrar tremenda tierra que tenemos, la verdad es que sí, bueno, acá en Arequipa Tengo tenemos. que conocerla. Definitivamente. Mencionaste a Melgar y eso yo quería comentarles algo también para que Carito sepa. Bueno, Melgar es el protomártir de una independencia que sucedió acá en el Perú, también lo mismo que la corriente independentista sucedió pues allá en Colombia, pero él era efectivamente un poeta, ¿no? Entonces entró a la guerra, digamos, preindependencia, ¿no? Con la rebelión que hizo Pumacagua, pero con el grado de relator de la guerra. Bueno, lo agarraron y lo encarcelaron, pero antes de ser un mártir, él escribió bastante poesía, especialmente romántica, pero no solamente es eso, sino como algo que conversábamos en algún momento con Caro es esto, ¿no? No se puede restringir a un artista solamente a algo donde se desarrolló más, ¿no? Sino de que explora otras cosas. Melgar exploró también el cuento, la fábula. Tiene bonitas fábulas, ¿no? También donde demostró también tener esta vena de la escritura para niños, bueno, digamos así, acoger algunas leyendas locales y las transformó en escritos para ser leídos por niños, en realidad, ¿no? Como son las fábulas, ¿no? Y eso es algo genial, ¿no? Porque cuando uno examina la vida de un artista, no solamente cuando uno escarba, ¿no? Y ve no solamente de que también fue un poeta, ¿no? Sino también escribió otras cosas, los yarabíes, que son estas canciones, bien tristes, obviamente, de verdad, ¿no? Son bastante tristes.
bastante sentida, de verdad, pero cultivó eso, ¿no? Y eso me hace recordar también todos los dones que se tienen. Mencionó algo, Joé, que es muy cierto, ¿no? Que claro, no solamente es ilustradora, sino también escritora, porque ha escrito también sus cuentos y también te da la poesía también. Así es de que cuéntanos un poco también, Carito, de esa parte. De ese lugar. Sí, yo pienso como bien lo dices tú, que los artistas, el arte es todo, el arte nos atraviesa la música, nos atraviesa esa sonoridad que también está inclusive en la poesía, está también la música, está, bueno, yo creo que el lenguaje, la literatura, la palabra, la poesía visual, el artista también es, y todos, yo creo que todos los artistas somos como un mundo lleno de otros mundos, otros multiversos ahí inmersos y donde converge todo esto, la plástica, la pintura. A mí inicialmente, o sea, no inicialmente, a mí siempre me ha gustado las artes en general, las artes, el teatro, y creo que la música, la literatura, la poesía que nombraba Sarco, y pienso que todo eso, toda esta unión se hizo como un tejido y no me puedo separar de ello, no puedo decir que no todo está tejido porque soy como ese tejido grande de muchas cosas, de, de todo un poquito y creo que en mis trabajos reflejo un poco eso. Se ve un poco de poesía, se ve también la pintura, se ve el movimiento de las artes dramáticas, eh, el color de la música se ve también. Y entonces, bueno, sí escribo hace bastante tiempo, hago algo de poesía. Voy es un proceso como todo, tiene su proceso. No puedo decir que soy totalmente, Ujú. eh, voy en ese camino, voy descubriendo y ahí, en ese camino. Tengo un blog que se llama El Jardín de Leonora y ahí mezclo microcuentos, poesía y también mis ilustraciones. Entonces, es como un blog de estudio que voy cultivando. Fuera de la pintura también que realizo, Genial. que, y que es distinto a la ilustración, pero que en algún punto van por un hilo unidas. Eso. Y, Y eso es. por ejemplo, si es que usted me lo permite, yo también recuerdo un libro que leí hace un par de años, Vallejo como paradigma, y en la introducción, en el prefacio, comentaba el gran Antonio Escobar, que hizo esas grandes antologías de poesía, y que comentaba a grandes rasgos que solamente aquel o aquella que tiene esa predominación, esa muñeca, esa sutileza de poder ingresar a la mente del escritor, del artista, puede hacer un trabajo tan prolijo. ¿Por qué? Porque uno, por ejemplo, en reiteradas veces puede encontrar que, claro, el niño puede ser quizás un lector un poco diferente que lo que es el adulto, pero también se ilustra los libros y se escribe a veces pensando justamente en ese lector. Lo malo es que quizás muchas maravillosas obras que se editan para los más pequeños, para los chicos, se las pierden los propios adultos. ¿Por qué? Por un prejuicio y también a veces, o en ocasiones varias, podemos encontrar que un texto puede ser muy bien escrito, como no, pero no tan bien ilustrado o con una edición no tan prolija. En cambio,
en el color de la música de don Sarco Medina Hinojosa no solamente podemos encontrar unos textos muy bien cuidados con la pulcritud de un alfarero, sino también con una calidad de ilustración que cautiva. A ver si nos pudieran comentar un poco de ello. Bueno, yo les voy Gracias. produciendo más o menos de dónde salió la idea y ya un poquito cuenta también el proceso creativo que tuvo, porque hay que recordar una cosa, estos primeros cuentos salieron en la revista Ciudad Nueva de Colombia, como repito, el año 2008, y ahí también los empezó a ilustrar Carito. Y bueno, Rosa Montero siempre ha dicho algo, ¿no? De que uno escribe los libros que a uno le hubiera gustado leer. Y en ese momento de mi vida yo regresaba de un viajecito que me había dado por algunas partes de algunos países y yo cuando regreso quería cambiar mi modo de ver las cosas y de vivirlas. Yo había salido en el 2006, mm, supuestamente por 3 meses. Me iba a ir a tranquilizar un rato porque estaba muy saturado. Había salido de una campaña electoral donde yo había sido periodista en Diario Noticias y había hecho la cobertura primero de las presidenciales y después de las regionales. De las presidenciales salí más o menos, ¿no? No salí tan bien, digamos, porque vi un montón de cosas, pero en las regionales terminé ya de decepcionarme totalmente de la política y estaba muy saturado. Hasta, para ser sinceros, estaba bien mal en ese tiempo. No quería hacer muchas cosas, ¿no? Entonces me dieron la posibilidad más bien de irme a Estados Unidos a estudiar una especialización en periodismo de investigación o irme de misión 3 meses. Yo no sé bueno, sí sé por qué, ¿no? Dije, si me voy para allá no voy a salir bien, no voy a seguir igual, ¿no? Pero en cambio si me voy para allá de repente reacciono o veo lo que es mejor para mí. Me terminé quedando 1 año y 7 meses dando vueltitas, como les digo. Estuve en varios lugares, ¿no? Estuve en parte de Argentina, en Brasil y en Paraguay inclusive. Y cuando regresé, yo tenía en la cabeza la idea de que ya no quería seguir haciendo lo mismo. Y una de las cosas que ya no quería hacer era periodismo de ese tipo, ¿no? Ya no quería meterme en ese tipo de periodismo y tampoco ya quería escribir algunas cosas que en ese tiempo escribía que bueno, ahora con mucha alegría digo, salió La calle está dura, ¿no? Que son cuentos bastante fuertes, todo, que ya también tienen su curso, ¿no? Todo es por algo. Pero en ese momento no estaba bien conmigo mismo. Y alguien me sugirió, ¿y por qué no escribes cuento infantil? Y pero yo, pero yo ando matando a mis personajes, yo no sé, no sabía cómo abordar un cuento infantil. Y lo que sucede es de que, pero es que la idea estaba ahí, ¿no? Como un reto. Y de pronto sale la posibilidad de escribir estos cuentos en Ciudad Nueva. Y yo dije, ya, porque en ese momento yo estaba así, en una actitud de decir ya a todo, ¿no? Y ya, listo, pero ¿de dónde saco la inspiración? Y ahí es donde entra un poco el mirar a mi hermano José Alfredo, que en ese tiempo estaba pequeñito, y él tenía una relación muy especial con mi abuela, con mi abuelita Hilaria, con mamá Hilaria, ¿no? Pero lo gracioso es de que mi relación personal con mamá Hilaria no había sido así, o sea, no había sido tan buena, digamos así, ¿no? Al contrario, había sido muy conflictiva, bien conflictiva. Pero con José Alfredo era otra historia. O sea, todo lo que de repente yo no miraba, lo miraba José Alfredo. No sé si logran entenderme, ¿no? Yo tenía la mirada del chico que de repente no vivió la mejor época, pero José Alfredo la estaba viviendo con ella. Y no solamente estaba viviendo una época muy especial, sino que él también iba aprendiendo cosas. Entonces, se me vino a la cabeza, ¿no? ¿Y qué tal si escribo sobre mi hermano? Y bueno, esos cuentos fueron así, ¿no? Nacieron así, ¿no? De pequeñas historias que traté porque también el espacio era muy pequeño, era como para una hoja, ¿no? Entonces, me dijeron de que alguien lo iba a ilustrar y yo, bueno, a ver, no sé si le agarrará. Y cuando veo la primera revista que me mandaron, porque demoró casi un mes en llegar, me quedé, pero totalmente anonadado, porque sin conocerme, me había dibujado un poco a mí
con estos carejitos, y yo totalmente sorprendido, ¿no? Que le había agarrado justo el momento, la forma. Era un sueño hecho realidad, ¿no? Y eso es lo que me motivó a seguir escribiendo en realidad, ¿no? Porque, no sé, se formó una química a pesar de la distancia de los cuentos entre que yo escribía y cómo los ilustraba. Pero, Carito, por favor, ahora tú cuéntanos cómo fue ese proceso. Sí, teníamos un amigo en común y yo llegué por cosas como del universo también, de la conspiración, llegué a Ciudad Nueva y nos conocimos y fue como cultivar esa amistad a través de las historias, del color de la música, de las historias que escribía Sarco, que me mandaba. Y fue como amor a primera vista con a primera vista, ¿sí sería? A primera lectura. La primera lectura. Y, y entonces, no, me enamoré del personaje de José Alfredo, de las historias que, como escribía Sarco además, me parece este libro de estas historias muy bellas, de un personaje súper sensible, generoso, bondadoso, como de ese humano perfecto, de ese humano sensible, de ese humano eh, con tantos valores. Y cada historia que tiene Zarco en, en esta reunión de pequeños, de cuentos, es bellísima. Es una historia de vida, de familia, de unión, con muchos, muchos valores. Entonces eso a mí me conmovió desde el primer momento y me gustaron y me gustó seguirlos ilustrando. Cada vez que llegaba una historia me parecía súper lindo. Y bueno, ahí hicimos como ese 1 más 1. Hay, si es que usted me lo permite, yo recuerdo hace un muy buen tiempo, cuando el hijo pequeño de un gran amigo mío, Sebastián, tenía alrededor de unos 4 o 5 años, y él, yo en ese entonces me quedaba muy cerca del departamento de este amigo, y me comentaba unos sueños que él tenía de una idea extraordinaria de construir casi un robot gigante, ¿no? Y casi cuando ya culminaba esa etapa de trabajo allá en Lima, cerca de Montehermosa, muy lindo, él prácticamente se planta enfrente a mí y está como muy triste, muy melancólico, y me hizo una pregunta que me hizo, o sea, me movió, me trastabilló por completo. Dijo que si en verdad era posible, era factible, que él pudiera construir un robot gigante, y hasta él añadió, yo recuerdo, del tamaño de un edificio. Y yo le pregunté con mucho asombro que por qué me lo decía, y él me replicó que la mayoría decía que no. Y ahí es donde yo me di cuenta personalmente que la respuesta que yo le podía dar podía tener muchas índoles. Uno, que si yo le decía que no, prácticamente destrozaría de un solo golpe todas esas ilusiones, y esa edad un comentario de ese tipo bien puede destruirlo o construirlo. Eso era mi parecer, porque dije, quizás, quién sabe, él podría llegar a trabajar, qué sé yo, pensando en grande, en la NASA, en la construcción de una nave, o un diseño de un auto novedoso, como un Pagani Huayra, qué sé yo. Entonces yo le dije que me esperara, que iba bueno, le inventé que tenía que hacer, y cuando ya estaba en mi departamento, prácticamente ideé qué podía realizar para que este hijo de mi amigo, que tiene el nombre de Sebastián,
no quedara decepcionado. Entonces me puse al frente del escritorio y me puse a escribir casi como un cuento, que un comienzo era un poco intrascendente, y al mirar las letras que había escrito con ese gran fondo blanco, me di cuenta que ya había construido casi habitante de un país un poco misterioso y con una idea que, según mi modesto criterio, salvaría el sueño de Sebastián, ¿no? Sin que yo le mintiera. Y eso es lo que a mí también me pareció, o a los grandes amigos, cuando leímos El color de la música de Don Sarco Medina Hinojosa, porque uno también puede recapitular con sus lecturas a grandes ejemplos como la de, como decimos acá en el norte, eh, Lewis Carroll, ¿no? Con el ejemplo de Alicia o el autor de Winnie Pooh, ¿no? Y así sucesivamente esas historias, porque, o sea, uno conoce ya que este autor de Winnie Pooh lo escribe casi como una historia de peluches para su hijo, o también el famoso Peter Pan para absolutamente los niños de las familias. Y así, si nosotros seguimos buscando, podemos seguir encontrando. Y esa parte introductoria que nos comentó el maestro Sarco, pues, me vino esa idea en la mente. Y así. Yo les comento de que algo que hacía mi abuelita era, porque ella solamente llegó a tener tercero de primaria, ¿ya? Y era que cuando yo era chiquito, cuando iba yo a la tierra, porque ella era de Cotahuasi, o sea, de acá de Ciudad Arequipa, quedaba alrededor de unas 14 horas. Era como irse a Lima, en realidad. Tenías que subir hasta los 4000 y de ahí bajar al valle. Y bueno, yo iba de vacaciones, ¿no? Me tenía que repartir en vacaciones de niño, me iba a la familia de mi papá, o me iba a la familia de mi mamá, ¿no? Porque mi papá y mi mamá, bueno, decidieron de que cada río tenía que ir por su propia vertiente y yo me quedé al medio, ¿no? Y como todo, todo náufrago que se queda al medio en una bifurcación de ríos, pues lo lleva para todo lado, ¿no? Entonces me llevaban a Cotahuasi de chiquito y mi abuelita no sabía tanto qué hacer conmigo, a veces, ¿no? En las horas muertas de la tienda, y me leía algunos cuentos de las mil y una noches, pero como ella los recordaba, como ella los recordaba, entonces, bueno, me contaba como podía, ¿no? Y también me contaba algunas historias de aparecidos y de fantasmas y de historias del pueblo también, ¿no? Tratando de entretenerme. Eh, claro, en ese momento pues uno no termina de valorar las cosas. Con el tiempo, cuando ya vi esta situación que vivía mi abuelita con José Alfredo, algo se prendió en mi cabeza, ¿no? Como dicen, todo es la suma de algo. Me acordé de un poco de este cuento de Gabriel García Márquez, La luz es como el agua, ¿no? Donde como tú mismo dices, Joey, una respuesta inteligente generó un acto fantástico, ¿no? Como es que estos niñitos traviesos reventaran la bombilla y de ahí saliera en catarata el agua, ¿no? Y es genial, bueno, ¿no? ¿Para qué Muy le voy a hacer precioso. que no lo ha leído el cuento? Es genial, ¿no? Suspendidos en medio de la luminosidad, los cuerpos de los niños, es genial, ¿no? Entonces, ahí se me agarró una, y la otra, que ella tuvo esa delicadeza en determinado momento. Yo no podría decir que mi abuelita siempre tuvo esas cosas, digamos, complicadas conmigo, ¿no? Que vinieron con mi adolescencia también. Yo no era fácil, ¿no? Pero con José Alfredo tenía otras delicadezas. No le contaba efectivamente ya las cosas, pero le decía, ¿no? Samarrito, ¿no? Y esa palabra, Samarrito, ven, ¿no? Y le daba un pancito, ¿no? Cómete. O lo llamaba, ¿no? Le detectaba a José Alfredo cosas. Y yo miraba nomás, me contaba a mi mamá, ¿no? Y de eso se nutrieron muchas de las historias que escribí ahí, porque también comprendí algo, ¿no? Que a un niño no le puedes dar todo mascado, o sea, tan directo, tan fuerte como a un adulto, ¿no? Le tienes que dar las cosas también con motivación, ¿no? Como dices tú, Joey, ¿no?
Y esa era la idea, porque cuando terminó este periodo de El color de la música, o por lo menos esta etapa de los cuentos en Ciudad Nueva, y bien lo sabe Carito que fue un choque, porque no se hubieran terminado si no hubiera pasado algo que sucede casi al final del libro, ¿no? No hubiera pasado, se hubieran continuado, pero pasó algo, porque la vida es la vida, y tiene su tiempo también, que me chocó. Y ahí quedó las historias, ¿no? Y después comencé otras, más bien, ¿no? No otras que ya, bueno, ya fueron otra saga, digamos, ¿no? Ya de un bebé y, bueno, que ya tiene 11 años, ¿no? Que está correteando. Pero esas historias, siempre con Caro, alguna vez decía, yo le compartía y le decía, no, yo quiero hacerlo algún día un libro, ¿no? Y teníamos una idea, ¿no? De que de repente, pero no llegaba. Y pasó más de una década, ¿no? Pero ya cuando lo volví a retomar como libro, pues terminé dándome cuenta de que en realidad tenía mucho que decir este libro, a la hora, al hoy, porque justo en ese tiempo me pasaron a mí y a mis hermanos. Pero de repente yo siento que si lo hubiera sacado en otra época no se sentiría tanto como ahora, porque como bien sabe Caro, en ese libro, como hay historias de crisis, de enfermedades, hasta robo y de mucha imaginación. Pero esas historias claves, donde se da respuesta, yo creo que ahora le tiene algo que decir no solamente a los niños, sino también al adulto que ha pasado este tiempo de pandemia y que no ha podido responderse a algunas cosas fundamentales, ¿no? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué? Y no solamente el por qué, sino para qué, ¿no? Y el para qué siempre estará visto desde los ojos de un niño a la transparencia que el adulto le dé. Y algo que tú has dicho, yo es muy importante, ¿no? ¿Cuánto debemos ser honestos con nosotros mismos de no tratar al niño con la rudeza o la certeza de que tiene que entender las cosas, sino con el amor que hubiéramos querido que a nosotros también nos respondan las grandes interrogantes de nuestras vidas? Precisamente es lo que cuenta Sarquito con este personaje que era su abuelita Hilaria, ese ser como tan sabio. A mí me parecía divino cuando ella justamente con ese amor, sabía cómo enseñarle, cómo tocar ese corazón de José Alfredo con una caricia, con un abrazo, con las palabras adecuadas y darle también como ese consejo que muchas veces eh, también se ha perdido un poco por todo esto. Y entonces hay entre esa abuelita y ese niño esa conexión de la mirada, esa conexión de la cercanía, de la escucha. Y eso me parecía y me sigue pareciendo divino, me sigue pareciendo muy, muy enriquecedor y valioso. Entonces, Y justamente para este tiempo es también perfecto para nosotros volver a conectarnos con esos niños y con esa belleza. Y claro, y sobre todo hay algo sumamente vital, ¿no? Porque don Sarko Meiri Hinojosa, como niño, no solamente gracias a su abuelita, adquirió herramientas de lenguaje que se traducen, como bien sabemos, en herramientas cognitivas, sino que también gracias a esas personas con mucho tacto, esas personas tan humanas, se logra tener dentro del niño, el adolescente y un futuro en el adulto, un trato casi sociológico, ¿no? De fácil digestión, como una especie de dulce con vitaminas y minerales. Y eso es algo sumamente vital. Y porque uno, por ejemplo, podemos encontrar libros que hechizan, aventuras, pero también situaciones de pasión,
es que se cuenta desde una perspectiva múltiple y con relatos casi sagrados. Así es. Yo les agradezco lo que dicen, claro, de que cuando uno escribe algo no tiene idea para dónde va, porque uno no sabe para dónde dispara. Con el tiempo uno termina sabiendo en qué va a terminar o cómo van a terminar las historias, ¿no? Como les decía, y la historia con mi abuelita fue toda una reconciliación en realidad, porque mientras más yo escribía de estas historias, en realidad fueron 18 originales, ¿ya? O sea, eran 18 meses, o sea, más de un año, ¿no? Y era un camino que yo recorría a través de los ojos de José Alfredo, tratando de ver esos detalles, ¿no? Y fue un reconciliarme también con mi mamá Hilaria, ¿no? Y recordar las cosas también que ella tuvo también conmigo, ¿no? Y eso fue un proceso que me ayudó mucho. Por eso es que también de repente esa sana terquedad, voy a denominarlo así, ¿no? De que no muriera todo, porque como alguna vez me ha escuchado decir Carito, yo en el 2012 yo ya decidí de que esto se moría, ¿no? Ya sufría demasiado con el tema de que, ¿qué hago con todo lo que escribo? No había forma, ya no había, no daba, ¿no? Estaba todo, ya dicho, dije, no, ya ni Saramago empezó tan tarde, ya no, ya lo voy a dejar ahí, y ahí que quede, y ahí que quede, ya no quiero más, pero no se puede, es algo que no puedo, no se podía, ¿no? Y nunca pude, ¿no? Es como que lo dejas durante un tiempo, lo abandonas y de pronto a la mitad de la noche te asalta y te recuerda, ¿no? Oye, pero tienes que escribir. No, déjame. Entonces, la terquedad, de alguna manera, hizo de que, aún sabiendo que no sabía, no tenía ni idea qué hacer con estos cuentos, solamente sabía de que quería que se publiquen y que Carolina tenía que ilustrarlos o cederme las nuevas ilustraciones o las ilustraciones antiguas, no sabía, pero tenía que tener en algún momento el momento preciso de decirle, Caro, ya vamos a presentar. Y se presentó después de tocar varias puertas, porque no crean, lo mandé a algunos concursos, algunas cosas, se me cerraron algunas puertas hasta que en la universidad que dicto clases, yo sé de que no sacan este tipo de libros, ¿eh? Ellos sacan más académicos. Pero me arriesgué, dije, me arriesgué. Y después de una primera vez, a la segunda me aceptaron. Es más, ya me habían dicho que no. Me dijeron, sí, lamentablemente está muy bonito, todo lo que quieras, pero no es la línea, no tenemos una línea en el fondo editorial que haga estos libros. Bueno, lo acepté, pero después me mandaron un correo indicándome que un instituto lo iba a coger como suyo. Y de esa manera se podía publicar. Bueno, pues date la noticia, ¿no? Me comunico con Carito, ¿qué tal? ¿Qué te parece, no? Y ahí sucedió algo interesante, ¿ya? Porque yo no había caído en cuenta que de la misma manera como yo había evolucionado, mi escritura no es la misma de hace 10 años, eso lo tengo muy en claro. Carito también se había elevado pues hacia otros niveles, ¿no? Y esos dibujitos en su momento eran preciosos, y siguen siendo preciosos, pues para ella ya tenía otro estilo, ¿no? Y fue a apostar, ella misma lo sabe, porque se dio bastante de su arte para este proyecto, de hacerlos nuevamente. Fue toda una aventura, ¿no, Carito? Sí, lo que dice Sarko era antes, claro, yo estaba iniciando y aún me considero que estoy en ese proceso. Uno nunca termina de reconstruirse, de cambiar cosas, de estar modificando, de estar experimentando. Y uno siempre está como nutriéndose y evolucionando, como en su arte. Y al principio sí, era más acuarela, era un poco más, era distinto. Cuando Sarquito me habló de que teníamos esta oportunidad de publicar otra vez el libro,
Eh, Otra vez no, por primera vez, pero ya como libro, yo me quedé pensando, pues sería lindo no usar esas mismas ilustraciones, sino volver a encontrarme con José Alfredo y tomar algunas cosas de José Alfredo, verlo desde otro punto de vista y tal vez transformar, que conservar así esa ternura y esas cualidades de José Alfredo inicial. Los cachumbitos no podían perderse. Y entonces ahí fue cuando apareció pues este pequeño José Alfredo. No sé si se ve aquí bien. Sí, sí. Pero sí, inclusive conservé algunas cosas del personaje inicial, que era su ropa, sus colores verde, rojo, los cachunditos, pero este ya lo hice un poco más acuerpadito, ya lo hice más robusto, pero sí, tratando como de conservar esas cosas iniciales también, del Muy bien. principio. Y te quedó espectacular, ¿ah? Porque si ustedes ven en el interior, o sea, se van a encontrar con algunas ilustraciones que son de verdad. Yo quisiera mostrarle esta, que es una de las que más me gusta. A ver, porque si se dan cuenta, o sea, acá todavía hay una pintura dentro de la pintura. O sea, detallitos, unos detallitos, pero muy geniales, ¿no? Que reflejan también Ay, el arte ya que está teniendo, ¿no? Carolina y esa sí. evolución que ha tenido, porque como has leído, Joey, no es la primera ilustración ni nada por decirlo, ella ya ha ilustrado varios libros, y no solamente libros infantiles, sino de poesía inclusive, ¿no? Así es que ya tiene, pues ya tiene su trayectoria, ya Ahí muy. voy, ahí voy, poco a poco, ahí voy, Y, en ese y, proceso. y bueno, si ustedes nos lo permiten, eh, para los amigos que también que son muy prolijos en este arte, bien saben que escribir para niños es igual o hasta más complicado de escribir bien para adultos. ¿Por qué? Porque la dificultad de escribir bien y adecuado para este público es no solamente utilizar los símbolos, sino también los personajes, pero sobre todo las estructuras ideales, porque como bien nos ha comentado el autor y la grandiosa ilustradora, al niño hay que contarle la vida con la misma dedicación y esmero y alevosía que se le cuenta al adulto. Y con esta magnífica obra podemos encontrar que el niño merece que se dedique a escribir para ellos, pero más que todo, que aquellas personas que lo abordan no solamente sean profesionales, sino no primerizos en el género, como es el caso de ustedes, para que el niño no pueda arroparse de cualquier historia un poco, no sé si decirlo, simplona o vana, y así se les invita a las familias, no solamente de Arequipa, sino también de Moquegua, Rodríguez de Mendoza, allá en Chachapoyas, en nuestro querido Puerto Malabrío, donde yo me encuentro, o como no, Chiclayo, para que no solamente se den una cita con estos dos magníficos autores, sino también se den cuenta de que no existe la denominada literatura infantil, ¿no? Que los niños se pueden apropiar de ciertas historias como lo podemos encontrar en el libro, y lo que más les va a llamar la atención es que este género tiene relativamente poco tiempo, pero porque claro, algunos ya que tienen muchos años en esto recordarán que comenzó a formarse allá en el siglo XVII, cuando este gran librero y editor John Newbery abrió estas grandes puertas de su librería juvenil,
Y él fue el gran autor famoso en publicar los libros asequibles para los más jóvenes, pero ahí viene lo que el autor Zarco y nuestra gran ilustradora lo han tenido en cuenta desde siempre, es que considerar la escritura infantil como un público no específico, sino totalmente pleno, porque, o sea, uno que ya tiene 30 y tantos años ha podido gozar con esos giros, esos modismos, esa escritura, y tan igual porque uno ha tenido la posibilidad de proporcionarle a un gran señor amigo mío de más de 62 años, base 6, y que se ha preocupado, ha sonreído, pero también ha pasado momentos de satisfacción y zozobra con este gran libro. Así es. Sí, yo estoy convencido de que un buen libro puede ser leído por cualquier público, pero estos libros que, como bien dices, ¿no? Son denominados literatura infantil, pues tienen otro alcance, ¿no? Porque yo siempre me he preguntado esto, ¿no? ¿Quién hace las caricaturas? ¿Quién hace los dibujitos animados, los animes para niños, o como sea? Son adultos. Son adultos que siguen soñando, o sea, son niños perennes que siguen ilusionándose con las historias. Y bueno, yo me considero todavía que tengo un alma de un niño que busca respuestas, ¿no? Y estoy apostando de que Carita también sigue teniendo este impulso, ¿no? De querer seguir descubriendo muchas cosas. Y eso es en realidad, ¿no? Eh, yo creo, creo que para escribir un buen relato para niños, por lo menos que le agarre la atención a un niño, inclusive hoy en día que está más, como bien dice Caro, ¿no? Tienes que ser muy inteligente, porque rápidamente un niño pierde la atención. Si no logras engancharlo con una historia, pierde la atención y lo perdiste, ya no lo vas a recuperar. Eh, entonces, tu lenguaje tiene que ser concreto, directo, nada de niñerías, digámoslo así, ¿no? Ni minimizar lo que pueda comprender o no comprender el niño. Y tener un cuidado con el lenguaje, ¿no? Porque, eh, como vuelvo a repetir, un niño en su formación, que va creciendo, pues no necesita que le des todo mascado, ¿no? Todo mascado, ¿no? Entonces, va a llegar a comprender dentro del contexto de la historia muchas palabras que posiblemente todavía no sepa el total de su significado, pero por el contexto, si lo armas bien, va a fluir, va a fluir. Y de esa manera te vas a evitar andar tratando de reducir tu narrativa a algo plano. Vas a poder utilizar palabras distintas, nuevas, inclusive modismos, efectivamente, ¿no? Por ejemplo, el zamarrito, yo no sé si es universal, ¿no? Yo no sé si es universal, pero por lo menos yo sí lo he comprendido de que dentro del contexto del libro se entiende que le habla así de cariño, ¿no? Entonces uno rápidamente, el niño también lo va a identificar, así sea de Pakistán o de otro lado, va a poder comprender eso, ¿no? Es una palabra de cariño, ¿no? Es una palabra de cariño, y así, ¿no? Entonces sí es mucho más trabajoso, pero sí puedo decir que también la satisfacción de poder cautivar a un niño es grande, ¿no? Porque vuelvo a repetir, ellos son más sinceros en sus gustos. ¿Les gusta o no les gusta? Así de sencillo, ¿no? Entonces yo acá tengo pues mi primer filtro, ¿no? Que es mi hijo, y lo bueno es de que lo primero sí le ha gustado, ¿no? Y sí le ha gustado y lo he testeado, ¿no? Con él es que tengo ahí mi testeador de historias, le encanta la lectura, y yo creo que es eso, yo creo que es eso, ¿no? De repente, Carito, tú nos puedas contar un poco más cómo es ilustrar para niños, ¿no? De repente también. Sí, y algo muy pequeño, ¿no? Para nuestra gran amiga ilustradora. Usted utiliza una paleta de colores, no sé, limitado, por ejemplo, 2 o 3 tonalidades. Sus primeros dibujos son muy sueltos, qué sé yo, de un aspecto muy estructurado. ¿Qué tipo de técnica puede utilizar? Porque algunos, por ejemplo, comentarán
también muy expertos en el oficio, utilizan acuarela, otros tinta china, por ejemplo, en lo personal, ahí con unos amigos, comentaban que la acuarela era muy atractiva, muy limpia, a ver si nos puede complementar ello, ¿no? Porque es muy vectorial esa composición, tipo cartel pop, utilizan algunos, que según comentan le dan un toque diferente, le cedemos el uso de la palabra. Gracias. Pues yo, y como, pues Arco, y bueno, en relación a la pregunta, voy con la pregunta de, ¿con cuál primero? Vayamos con la técnica. Generalmente uso la técnica que uso es mixta. En esta uso lo que es análoga, que es con las técnicas tradicionales. Yo mezclo generalmente todo. El dibujo, las tintas, los acrílicos, los pasteles. En las ilustraciones siempre estoy mezclando. Y juego un poco ya después con un retoque digital, o también parto desde lo digital, dibujo desde la tableta digital. Entonces puede ser que pinte y utilice diferentes técnicas, como tú mencionas, la acuarela, la pintura, el acrílico, el collage inclusive también lo uso. No me pego a ninguna técnica, pienso que me gusta siempre estar jugando, estar experimentando, fusionando técnicas y luego sí ya de repente pasarlas a un retoque digital en donde hago como una especie de montajes. Para el libro, digamos que la paleta, en cuanto a las paletas de color, tiendo a usar, según el libro, uso determinadas paletas, determinadas gamas. Hay historias que solamente me llevan a usar el color azul. No sé si pasaras por Instagram, vas a ver ahí como un portafolio de ilustraciones de colores azules muy brillantes, y donde no salgo como de esa paleta limitada. Y hay otras historias que me llevan a usar un poco de más variedad. Me gusta el color, pero puedo usar 3 colores, como puedo usar una cantidad variada de tonos. Entonces tampoco, todo depende también de la historia, del libro, de lo que quiera contar, de lo que a mí, por ejemplo, me lleve y quiera de pronto experimentar solamente con una paleta limitada, con ciertos tonos, o dejarlo un poco más libre. Y algo también muy pequeñito, ¿no? Porque la historia que nos ofreció nuestro querido escritor arequipeño peruano Sarco Medina Hinojosa no solamente se puede considerar una historia con elementos abstractos, que es mucho más complicado para el ilustrador, en este caso nuestra gran ilustradora. ¿Por qué? Porque depende totalmente de la visión subjetiva que tenga del elemento y, ¿por qué no?, de todo lo que pueda comprender del mismo. Cosas como, por ejemplo, sentimientos, como conceptos, como ideas, son muy complicadas de ilustrar por sí solas si es que no se tiene unos personajes que calcen como anillo al dedo. Por eso su estilo de usted es muy importante para tener un referente y poder basarnos en que su estilo propio a la hora de dibujar es un tipo de ilustración
no solamente necesaria para el género, sino también que ayuda para que el lector ávido se enganche totalmente, ¿sí? Gracias. Pues, mm, a ver, ¿qué te cuento con respecto a la ilustración? Como decía Sarquito, como decía Sarco antes, así como los niños, digamos que en la literatura, en los cuentos infantiles, la ilustración también viene a jugar un poco con el no dar todo, el no mostrar tanto, sino dejar también que ellos complementen o encuentren una historia también alterna a esa historia que va contando también, que les dé un poquito como otra visión. En la ilustración hay muchas cosas, muchas maneras también de narrar y de contar a nivel visual. Y pues en el libro de Sarco, me gusta mucho tratar de contar otras historias alternas, como que el niño encuentre como qué pasa en el mundo también de ese niño, de José Alfredo, o qué está pasando, o cómo se está sintiendo, o poner ciertos elementos también y jugar un poco como con la historia. Me gusta jugar con las historias también y construir también ese otro mundo donde el niño también pueda enriquecerse y a través también él, a través como de esa visión que también al leerlo, al escucharlo y al ver las imágenes pueda construir también en su propia historia para él. Hay una ilustración que me gusta mucho y que me gusta mucho la historia, es el descanso del reloj, por acá está. Aquí juego mucho, no sé cómo ponerla, si se alcanza a ver ahí. Juego mucho con a ver si la estoy poniendo mal. Eso. Así, bueno. En esta historia juego mucho con ese desarme del tiempo. Es un poco, es muy metafórico también. Está ese desarme del reloj, los números están caídos y en sí es ese espacio sin tiempo, como mostrar un poco también eso, ese momento presente donde el tiempo se detiene y todo está contenido ahí, está el universo, está esta brújula que es como la que guía, pero es eso, es como contar otra cosa de lo que estás pasando y ese José Alfredo observando pues esto que está aconteciendo acá, que finalmente es como la esencia del descanso del reloj, que los invitamos por supuesto después a leerla porque es muy bella. Sí. Y es muy linda esa historia. Es la que abre Entonces, todo el libro, ¿no? Que abrió también las historias, ¿no? Del libro en sí. Mira, alguien nos ha preguntado, bueno, aprovecharé de paso para saludar a todos aquellos que nos han comentado, ¿no? Tanto a Antonio, a ver, a Omar, a Liliana, a Moisés, a María, ¿no? Y por ahí si alguien me estoy me estoy olvidando, por favor, pero saludarlos porque nos han escrito algunos comentarios, ya después los vamos a poder ver porque felizmente el video se queda colgado, pero no quería dejar de saludarlos. Y si mal no me acuerdo, Omar es el que pregunta así, Omar, nos pregunta algunas cosas, ¿no? Una de las preguntas que hace para ti, Carito, es qué ilustradores te han gustado, pero va con él, pero también otra pregunta, ¿no? Que justo ahí yo ahí nos ha puesto, ¿no? ¿Cuál fue el proceso de articulación entre imagen, sonido y palabra para este libro? Y bueno,
yo tengo que decirle, Carito no me va a dejar mentir, de que en realidad fue un proceso bastante interesante porque fue así, fue remontar, ¿no? Entre los dos, recuperar esa cercanía de todas maneras, ¿no? La amistad siempre estaba, pero de repente, pues, cada uno en sus diferentes facetas, fue recuperar el tiempo de nutrirnos los dos de lo que estábamos viviendo, ¿no? Y si se han dado cuenta, Carito no tuvo miedo también de utilizar el negro. Y a mí me impresionó. Claro, en algunas partes también conversamos sobre eso, ¿no? Para hacer algún tema de mejora, pero me impresionó también el no tenerle miedo, porque una de las cosas que siempre, digamos, de niños nos puede parecer tenebroso es la oscuridad, ¿no? Sin saber de repente que cuando se apagan las luces de la ciudad totalmente, lo que queda es ese maravilloso lienzo encima de nosotros, ¿no? Y que es tan genial que a mí me da mucha pena de que de verdad ya no tengamos esas posibilidades para los niños de mostrarles esto. Eh, Hay uno de los cuentos que a mí me fascina. Bueno, bueno, uno también se enamora de Cobra, me van a perdonar. Uno de los cuentos que me fascina es el de los atardeceres, ¿ya? Porque José Alfredo le gusta los atardeceres, ¿no? A mí también. Entonces, la paleta de colores acá en Arequipa de los atardeceres, bueno, yo siempre digo que los atardeceres acá en Arequipa son los más maravillosos del mundo. Debe ser porque para mí significa mucho, ¿no? Pero yo sé de que en todo el mundo se ven atardeceres geniales, ¿no? Y cuánto nos perdemos, ¿no? De esa naturalidad. Es decir, a lo que voy es de que en realidad no deberíamos correr a buscar demasiados artificios de color cuando en realidad los tenemos, ¿no? Y de eso se nutre. Yo sé que Caro se nutre mucho de eso, ¿no? Es un artista muy natural en ese sentido. Muchas de las cosas, si ustedes vieran los dibujos que ya se están referidos a la naturaleza, ¿no? Hay una etapa que ella tuvo del verde, que estuvo genial, árboles, hojas, una explosión ahí de verde, ¿no? La etapa azul que ella manifiesta hizo mucho con el mar, cosas muy maravillosas, ¿no? Entonces yo siento de que ella toma de la naturaleza en realidad su paleta de colores, porque ahí está, ¿no? O sea, ¿para qué inventarse algo que me van a disculpar, pero que Dios ahí lo puso para que sea gratis para todos, ¿no? ¿Para qué? No más allá, ¿no? Entonces, pero dentro de ese proceso está el conversar. Y conversamos mucho, con Carito conversamos, como digo, ¿no? Atravesamos un camino el año pasado porque para nosotros también la pandemia fue bastante dura, ¿no? Eh, pero ahí está, ¿no? Cuando uno pasa creo de que la cuota de pasar por algo no solamente debe ser feliz, sino también debe costarte algo, ¿no? Y eso se refleja en este libro, porque a los dos, de verdad, nos ha, nos ha, nos ha dado mucho, yo lo sé, porque a mí me ha dado más en realidad, gracias, Cari, me ha dado mucho más, pero yo también sé de que para un artista no solamente es pasar buenos ratos y magníficos momentos, ¿no? Sino también aquello que te duele a veces, plasmarlo para que se convierta en luz, ¿no? Es una dicotomía muy especial, ¿no? Que bueno, los que somos artistas, yo y tú también, obviamente, como también poeta y escritor, lo conoces, ¿no? Sí, Cerquito, pues sí, es muy cierto. De la manera, como no, como que el artista tiene que ser atravesado por todo esto que llamamos vida, que está pasando en cada momento. Y como que nos vamos exactamente alimentando, reconstruyendo. Y así fue el proceso entre la unión, como preguntaba Omar, digamos que fue como el conectar como lo que estábamos viviendo, conectarlo, reconectarlo de hecho. Eh, y con todas esas experiencias, yo creo que también
ese conectar de la historia con la imagen es también cuando uno vuelve también a encontrarse con ese niño y quién era yo de pronto de niña y qué me gustaba también en las historias e ilustrar, digamos, como que le gustaría a esa a esa niña Carolina que le gustaba de las historias que le contaban, como ese mundo también y enlazarlo con el mundo que encuentro también de Zarco en las historias que él narra. Y es como ver, como enlazar esos mundos y esos niños y esas vivencias junto con estos sucesos que nos van atravesando en la vida como artistas. Entonces ese fue como el proceso de volver a leer a José Alfredo, volver a sentirlo, con esta maduración del tiempo que nos apretó un poco, con estas fragilidades que sentimos también cada vez más, y ese rompimiento del tiempo incluso, esa fragmentación también que hubo ahí en este encierro un poco, en esa inestabilidad de las cosas, como más visibles. Entonces es como que era eso, encontrar otra vez esos caminos, encontrar y reconstruir lo que nosotros nos toca y alimentarlo en cada imagen, alimentarlo a través del dibujo, a través de reconocerlo dentro de cada uno y sacarlo, expresarlo a través del color y la línea. Hay una cosa muy interesante que también nombrabas, Arco, y también lo nombrabas tú, y es el quitarle de pronto ese peso al negro a los colores. Porque si bien los colores, como que casi siempre los asociamos con un sentimiento y de pronto nos evocan a una emoción, también no siempre el negro no siempre es malo, el azul no siempre es triste, el rojo no siempre se trata sobre la violencia o sobre el amor. O sea, hay muchas cosas también, nos podríamos quedar ahí como de pronto etiquetándolos, pero el color es realmente, todos los colores son vida y en esos atardeceres como se ven en Arequipa, aquí también, creo que se ven en todas partes. Y la naturaleza justamente es un reflejo, las mariposas, los bichitos, todo es un reflejo como de esa vida que también tiene negros, tiene azules, tiene rojos, tiene blancos, porque pues es eso, la vida no tiene etiquetas a veces. La etiquetamos, pero no. Y así es la música. Inclusive la música, buscar incluso esa unión entre cómo será el color de la música, y eso es lo lindo. Cada uno, a través de su vivencia, va a darle un color y va a encontrar ese color para cada momento. Y por ejemplo, ahí viene lo más llamativo, ¿no? Porque uno al momento que se sumerge, se inmiscuye en cada una de las páginas del libro, puede, por ejemplo, en lo personal, todas las historias son fundamentales, pero ¿cómo usted pudo discernir para crear no solamente la estructura, sino posteriormente los primeros bocetos, ¿no? Justamente conversando también con otros colegas, comentábamos lo, o sea, lo tan arduo que pudo resultar seleccionar las partes más representativas y sobre todo la manera de cómo su persona tuvo bien dividir de manera bastante equilibrada para, para encontrar algo muy fresco, eh, muy ilustrativo y con una iluminación tan propicia. Sí, sí.
Gracias, Joey. Pues sí, el proceso creativo siempre es como viene primero el leer las historias, aunque yo ya las conocía, fue volver a leerlas, volver a imaginarlas visualmente, cómo sería reconstruirlas. Viene una etapa de bocetos, a veces, aclaro, no siempre trabajo con boceto y luego sigo trabajando el boceto, a veces la idea viene y la plasmo, a veces se da que voy dibujando con una idea en la mente y va saliendo. Otras veces sí se necesita como unos pequeños bocetos y se va reconstruyendo, va cambiando, va viendo un estudio. Pero fue eso, fue como mirar también en el texto qué imágenes me impactaban a mí, qué imágenes me tocaban profundamente y, y bueno, también Sarco, gracias. Sarco siempre me ha dejado como libre y eso es importante en mi proceso creativo, que, que el escritor confíe, digamos, en mi proceso y me dé esa oportunidad y esa libertad también para que yo pueda plasmarla también, según lo que siento. Para mí es importante eso, desde la libertad, desde esa confianza. Es muy importante. Entonces, eso se incluye en ese proceso creativo. Igual hay experimentación, ahí miro la paleta también de colores, qué colores también podría usar, qué imágenes podrían ir. Y empiezo también a hacer como ese estudio previo también, antes de la ilustración. Pero no siempre es así. Hay otros momentos también en que que leo la historia o leo la poesía y surge otras, o alguna cosa que a mí me conmueve, un suceso que pasa, la música que escucho también, algo como que surge como un detonante, un disparador, algo que, que llega y entonces visualizo la imagen, la construyo muy adentro, me atraviesa y sale, sale a través de las manos. Y, o sea, y estaba en tanta prolijidad porque, por ejemplo, don Sarco no solamente tiene a bien retratar aquellas experiencias tan sublimes, pero también que causan tanto desquebrajamiento, tanto paradigma, ¿no? Porque podemos encontrar lo que en el hoy por hoy puede eh, ahondar o abundar en las sociedades, sean sobre todo occidentales, como esa falta de transparencia, el crimen organizado, el crimen a mano armada, incluso algo que azota a los países de la región constantemente, como la falta de trabajo o las situaciones precarias, y es algo que nos trae perspectivas y realidades distintivas, como si don Sarcos hubiera ido y hubiera conversado, entrevistado, se hubiera puesto la capa de uno o cinco personas de diferentes clases económicas, realidades, sentimientos, vivencias, y así surge constantemente eh, el, la vorágine de un nuevo comienzo, de un nacimiento totalmente sentido, pero siempre con ese amor desmedido, transparente, y como bien nos comenta nuestra queridísima Carolina, darle esa música de color, ¿no? Y si es factible, si se puede facultar, ganarle al reloj. Así es. Es cierto. Sí, bueno, no sé si me he puesto la capa, pero
En realidad no, como les decía, parte de historias que fueron reales acá en casa, ¿no? Hasta el último, bueno, no quiero hacerles el spoiler final, pero el proceso fue bastante intenso, ¿no? Porque de verdad creo de que las mayores vivencias que uno tiene y que marcan para siempre están entre los, bueno, digamos los 4 años, ¿no? Los 4 y los 12, en que uno tiene esta, esta visión de absorber muchas cosas, ¿no? Y todavía la inocencia de querer perdonar algunas. Porque a partir de los 12, 12, 13 años que ya la pubertad nos llena, pues uno ya no es tan, digamos así, confiado. Empieza, empieza este proceso ya de dudar, de no obedecer tanto, ya es el proceso natural, ¿no? Ya empieza uno a ya no ser tan cercano a la familia, sino ya empezar a buscar su lugar dentro de su grupo de amigos, dentro de su grupo de colegio, ¿no? Y ya la familia, como ya se pasó de esa etapa, ya empieza a alejarse un poco, ¿no? Entonces, por eso es el que este personaje, José Alfredo, tiene esa edad, porque todavía está en ese límite, ¿no? De todavía seguir creyendo en esa magia que existe alrededor, en en esa posibilidad de creer todavía en que algunos valores son absolutos, que deberían ser en realidad, no deberían, de verdad deberíamos como seres humanos haber dado el salto cualitativo hacia a un estado de comprensión mayor entre nosotros y saber que pues que algunas cosas no deberíamos hacerlas, ¿no? El egoísmo, pues el acaparar las cosas, el creernos superiores a otros por cosas tan insulsas como es el color de la piel o el tener un poco más de dinero, qué ridiculez más grande, Dios mío, no, hasta el día de hoy no sigo sin entender muchas de esas cosas, ¿no? Me va a costar, creo, toda una vida terminar de entender por qué somos así. Pero un niño tiene esa capacidad. Entonces, este niño puede ver, por ejemplo, en el robo del celular de su hermano, que, por ejemplo, el trasfondo es violencia, es una violencia, pero él la ve como la oportunidad de querer hacer algo por su hermano, ¿no? Ayudar, tratar de recomponer esa situación. O en una enfermedad que uno de ellos también tiene, sentir que lo más importante es de que no puede jugar. No es que no pueda ir a trabajar, no es que no pueda ir a ver televisión, no es que pueda hablar por el celular, no, sino de que ya no puede jugar. O sea, lo más importante es que no puede jugar, no puede desarrollar eso que es tan importante para una persona, ¿no? El disiparse, entretenerse al final, ¿no? Y que no pueda hacer eso por la enfermedad, pues le duele y le preocupa, ¿no? O también el tema del reloj, ¿no? Que el reloj, ¿por qué mi hermano no tiene tiempo para estar conmigo? Conmigo, o sea, conmigo, ¿por qué no puede tener tiempo? Alguien tiene que tener la culpa, debe ser el reloj, ¿no? Y va en busca de ese reloj, de los varios que hay en la casa, para poder arreglar las cuentas con él, ¿no? Entonces, yo siento que, como dices, no es tan necesario haberme puesto de repente en el lugar de otros, que siempre es bueno. Ponerse en los zapatos del otro siempre es bueno, sino tener esa mirada de niño observador para poder captar esas cosas fundamentales. ¿Cuáles son las cosas que realmente vale la pena? ¿Y cuáles son las cosas que realmente vale la pena preguntar, ¿no? Porque yo siempre me hacía esta pregunta, ¿no? ¿Qué color tendrá la música? Puede parecer una pregunta media rara, pero en realidad son preguntas fundamentales, ¿no? ¿Qué temperatura tiene el amor? Ujú. ¿O cuánto debe durar una caricia? No sé, preguntas así que todavía el niño de mi vida todavía se sigue haciendo y que creo que tiene para contar un poco más de historias, pero ya no será José Alfredo, ya es un adolescente, ya, en realidad ya va a ser un profesional, ya. Yo estoy muy contento, no lo he visto crecer, es para mí, sí, mis hermanos y mis hermanas siguen siendo mis referentes porque siguen siendo parte de mi vida, gracias a Dios, y sigo viendo en ellos detalles que a mí se me pasaron muy rápido, ¿no? Porque tuve una infancia muy rápida, tuve que aprender a crecer demasiado rápido, pero gracias a ellos y gracias a mi hijo,
recupero siempre esa mirada inocente, ¿no? Por eso yo estoy totalmente agradecido, ¿no? A José Alfredo, a José Manuel, ¿no? A mi mamá, a mi abuelita Hilaria, que ya desde arriba estará festejando con San Pedro la publicación, ¿no? Seguro le he hecho que se compre su caja, porque mi abuelita era brava. Su caja de cervecitas, ¿eh? Yo estoy totalmente agradecido y agradecido también, Carito, nuevamente públicamente lo digo. Tuviste a bien dibujar los primeros dibujos, pero en esta segunda etapa salir también de repente de esa comodidad, digamos, y embarcarte con este loco en esta nueva aventura de ilustrar estos cuentos, casi 10 años, 12 años después. Lo que se ha visto, ¿no? Satisfecha en un libro que es hermoso, ¿no? Que es hermoso y que, bueno, espero que las personas que lo puedan adquirir, pues también se ilusionen con sus letras, se ilusionen con sus historias y puedan compartir también con nosotros esas grandes preguntas, ¿no? Fundamentales. Así es. Y ahí usted ha comentado a sus familiares que son fuente, agua viva de inspiración, pero también hay que mencionar, ¿no? Eh, a tantas instituciones, por ejemplo, se me viene quizás a la mente al movimiento de los focolares de Perú, ¿no? Porque esa integración, esa vivencia, ese sentir a carne viva, no solamente fue ese gatillo de inspiración continua, sino también la oportunidad de que usted tenga bien realizar un trabajo de introspectiva, interiorizar, amalgamar, saborear situaciones y nos puede entregar el color de la música y nos pudiera también comentar un poco de ello y también, cómo no, al Instituto para el Matrimonio y la Familia. Bueno, sí, gracias por hacerme acordar porque estaba por omitir esa parte y creo que es fundamental porque muchas de las historias están basadas justamente en una regla de oro que yo aprendí en el movimiento de los focolares, ¿no? Que es haz por el otro lo que tú quieras que hagan por ti, ¿no? Es una regla de oro como la denominan y yo no puedo dejar de agradecer que muchos de esas experiencias que viví, bueno, el movimiento de los focolares es un movimiento de la Iglesia Católica, pero que tiene una cualidad, ¿no? Es abierto, no es restrictivo, en el sentido de que eh, puede comer, propugna mucho el ecumenismo, ¿ya? Y a mí siempre me ha gustado eso, ¿no? Porque siempre he creído de que a mí no me diferencia, o sea, mi fe es mi fe, ¿no? Yo la vivo para mí, ¿no? Para mí, para mi entorno, para quien también la comparta conmigo, pero eso nunca me va a impedir de conversar o de interactuar con todo tipo de personas. O sea, vuelvo a decir, ¿no? Qué ridiculez armar unas barreras tontas entre las personas, ¿no? Entonces, esto de la regla de oro me parece genial porque se aplica para todos, independientemente de si crees, no crees, si estás arriba, si estás abajo, lo que tú quieras, ¿no? Es hacer para el otro lo que tú quieras. Y el personaje no lo dice. En realidad, a lo largo de la historia, no lo dice, porque también hay algo que yo aprendí ahí, que es mejor hacer que decir. Entonces, es mejor también en literatura que el personaje lo diga, lo haga, ¿no? Lo muestre. Entonces, cada uno de los valores, porque también esto me había olvidado de decir que en la literatura infantil, o por lo menos la dirigida hacia público juvenil o niños, uno tiene que siempre jugar con un valor y ponerle un antivalor, porque si no, no se va a entender. Entonces, no puedes utilizar demasiados, tienes que utilizar uno o dos máximo para que se pueda comprender. Entonces, si utilizas el valor de la responsabilidad, tienes que generar una situación de antivalor para que se pueda entender. Eh, pero en el mundo de hoy en día, muchas veces no queremos hablar de algunas cosas.
algunas cosas. A la mentira no le queremos llamar mentira. No le queremos llamar mentira, le damos excusas, ¿no? A los malestares por errores nuestros, no los queremos llamar culpa. Le queremos meter un paracetamol, lo que sea, pero no, no es mi culpa, no quiero, no, 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 es culpa de la sociedad, es culpa de esto, culpa del otro, culpa de esto, culpa de papá, culpa de mamá, culpa de no sé qué, pero mía no es. Entonces, en este libro también, pues, José Alfredo aprende de que las cosas también traen consecuencias, pues, y si uno comete un error, pues tiene que también afrontarlo. Pero la diferencia de afrontar las cosas solo y triste y de repente olvidado y separado, que de hacerlo en familia, es abismal, es abismal. Y tampoco puedo dejar de decirlo y de dejarlo plasmado en el libro. Las familias son distintas, ya no podemos andar definiendo tampoco una sola cosa, ¿no? Pero siempre vamos a referirnos al hecho de que en familia o en esta unidad se pueden hacer más cosas que uno solo tratando de buscar cómo solucionar las cosas de repente sin un poco de ayuda. Uno no vive solo en esta sociedad, vivimos en cooperación, vivimos en comunidad haciendo las cosas, ¿no? Y eso me enseñó el movimiento y la verdad que yo lo valoro mucho. Y se entenderá de que también me alegra mucho de que el Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad de San Pablo la captara rápidamente, ¿no? Y, y la verdad yo le agradezco a Rodolfo, que fue el anterior director, y a Lilia, que es la actual directora, que captaron la idea muy rápido, ¿no? Y la adoptaron rápidamente, ¿no? Y como les digo, no la dejaron escapar, ¿no? O sea, crearon todavía una línea que no había en el fondo editorial para que justamente este libro pudiera nacer, ¿no? Y eso, ¿cómo se logra? Yo creo de que en esto, ¿no? De donar un poco de tus dones, ¿no? Decir, yo tengo esto para ofrecer, tengo a esta ilustradora magnífica también que quiere ofrecer esto, ustedes también, y que pueda llegar, ¿no? Y, y de eso se trata, y el arte y todo, ¿no? No ser restrictivo. Obviamente, tampoco no puedo referirme a lo que es la formalidad, ¿no? Este libro se vende, efectivamente, porque también tiene su costo, todo su proceso, ¿no? Pero espero que en algún momento, más adelante, qué sé yo, ya cuando, digamos, terminen los tiempos, se pueda liberar. Yo encantado en determinado momento, se logre, ¿no? Y así como también compartimos el arte, vuelvo a insistir, vayan por el Instagram de Carito, van a vivir una experiencia de colores única que ella lo ofrece, ¿no? De repente lo restringiría, no, para mí nomás, pero no, ella lo da, lo ofrece. Y de tanto en tanto nos muestra pinturas que son geniales, ¿no? De la misma manera, si pasan por mi muro, a veces yo suelto historias, no se las cobro a nadie, yo simplemente quiero contar y si alguien puede inspirar con eso, pues genial, ¿no? Y así se va construyendo, creo yo, una sociedad mejor, ¿no? Es un granito de arena. Puede ser relevante o no, la verdad, puede ser relevante o no. Llegaremos a uno, no importa, eso también aprendí, ¿no? Pero si ese uno, una persona que mira lo que nosotros pintamos, lo que nosotros escribimos, o lo que nosotros decimos, si a ese uno le cambias un poquito el chip, listo, ya está hecho, ya está hecho. Muchas gracias, más bien, Joey, por el tiempo. No, algo muy pequeño, su comunidad de alumnos, el impacto que generó el color de la música, ¿cómo fue? Si nos pudiera comentar, porque tenemos las referencias que para ellos quedaron totalmente complacidos, animados y lo hicieron propio. No, yo sí, yo estoy contento. Yo llevo 3 talleres en la universidad, 2 de creación y cuento y uno de redacción literaria. Y con mis alumnos tampoco nunca tengo este temor de expresarles lo que voy haciendo, ¿no? Es más, yo les tengo que agradecer mucho a mis alumnos porque, como les decía, el 2012, cuando yo quería tirar la toalla, ¿no? Empecé a sacar digitalmente, eso me ayudó. Pero el segundo paso fue que yo entré a enseñar, pero no tenía ningún libro en físico. Y fueron mis alumnos esta sensación de,
oye, Sarco, no puede ser, o no puedes engañarlos de alguna manera diciendo que eres escritor, pero no habiendo publicado algo. Se los debes a ellos, o sea, cuéntales el proceso de cómo es sacar adelante un libro. Pero yo no tengo editorial y no me interesa a nadie lo que yo escribo. No, hazlo por ellos. Y de verdad fue una motivación muy grande, porque el mismo año que ingreso a escribir, a dictar el taller de microcuento y cuento, saco el primer libro, que es Pablo Comprado y Santo Remedio. Y ellos lo vivieron. Y es más, cada generación o cada de mis alumnos viven conmigo el proceso que es sacar un libro, porque les voy contando, ¿no? Así es el proceso. ¿Por qué? Porque siento que alguno de ellos de repente se puede animar y efectivamente sí tengo varios alumnos y agradezco mucho a ese proceso porque, por ejemplo, en la red de escritores Arequipa tengo varios de mis alumnos que ya han publicado su libro y para mí es una, no tienen idea, que para mí se me hincha el pecho, ¿no? Por el orgullo de sentir de que ellos están logrando cosas, ¿no? Y que algo por ahí puede contribuir. Con el color de la música también me acompañaron en este proceso y yo me siento muy contento, ¿no? Porque varios de ellos también se han sentido con las ganas de escribir también libros para un público joven, infantil, y yo creo que de eso se trata, ¿no? Y algo más, muchas veces nos cerramos mucho en el canon. Yo lo sé, yo estoy totalmente seguro que el canon literario tiene que tener y tiene que seguir y continuar, ¿no? El realismo, la autoficción, ¿no? Los libros históricos, todo eso. Pero ¿cuánto le debemos a la literatura de fantasía, ¿no? Tú mencionaste a Lewis Carroll. Sin Alicia en el País de las Maravillas, pues que la literatura como hubiera sido, ¿no? Me acuerdo mucho a Donde viven los monstruos, que obviamente es un libro espectacular, totalmente espectacular, un monstruo. ¿Quién, quién podría pensar, ¿no? Que los monstruos terminarían ayudando a escribir un libro tan precioso? Pues ahí está, salir del cubo, imaginar nuevos mundos, imaginar nuevas formas de presentar lo maravilloso que es las cosas a los niños, no transformándolas en el punto. ¿Y eso qué hace? La ciencia ficción, la fantasía, inclusive también el terror. El terror como una forma también de escribir para niños. No hay que tenerle miedo, ¿no? Por eso digo, el canon es el canon y está muy bien, pero también hay que motivar a los nuevos escritores a que salgan del cubo, ¿no? A que miren más allá del cubo y imaginen otros mundos, ¿no? Eso creo que también es una posibilidad que te da el escribir para niños, ¿no? Te da esa gama de posibilidades de salirte de ti mismo y es algo que también les agradezco a mis alumnos, ¿no? Porque ellos justamente por la motivación que me dan de siempre traerles alguna novedad o algo nuevo de mí, me generan esa necesidad de siempre crecer, ¿no? Y siempre estar examinando algunas nuevas formas de literatura o de presentar las historias, ¿no? Mire, nosotros tenemos por lo menos unos 6 pedidos y lo voy a englobar en uno solo. Si nos pudiera leer un pequeño fragmento de El color de la música, si usted fuera tan amable. Que lo lea Carito, que lo lea Carito. Sí. ¿No te gusta leer un libro? Un fragmento, vamos a mirar cuál. A ver. Pues del color de la música. Genial. Vamos a buscarlo por aquí. A ver si lo encuentro. Y mientras nuestra queridísima Carolina nos comenta, hay que recordar que sus trabajos son publicados por proyectos pedagógicos, institucionales, siempre relacionados con el arte, la infancia, y que las editoriales, tanto internacionales como de su país, la tienen publicada. A ver si nos pudiera complacer. Sí, Carito, adelante. ¿Ya? Ok. A ver, dice así.
Estoy por acá mirando. No quiero, ¿será que lo cuentes? Que no quisiera. ¿Hacer spoiler? Sí. Bueno, acá dice, voy a leer el principio para que el final no. El color de la música. La sala es de color amarillo y en ella hay sofás café y una mesita de centro color celeste. A un costado hay un macetero azul y una planta llena de gris en las hojas. El niño tiene verde y rojo en sus ropas y con sus ojos pardos mira atento toda esta combinación de matices. Después de terminar su jugo de naranja, mira a su hermano mayor, José Martín, que está trabajando en su laptop color morado y le pregunta, ¿de qué color es la música? Su hermano lo mira a través de sus lentes de montura crema y le contesta, ¿por qué no le preguntas a José Manuel? Y sigue trabajando muy serio. José Alfredo va donde su hermano del medio, que está en su cuarto pintando de color turquesa unos palitos de helado para una maqueta del colegio. Y pregunta a gritos, ¿por qué la música de los parlantes color magenta llena el cuarto? ¿De qué color es la música? Y con esto voy a dejarlo hasta allí para no, para invitarlos más bien a leer esta historia, que es muy Sí, bella. y justamente los amigos nos comentan si es que usted realiza envíos a provincia, a Lima, por qué medios, formas de pago, si también puede colocar en su persona una dedicatoria, si nos pudiera comentar ellos, si fuera tan amable usted. Sí, bueno, gracias. Bueno, para los que están en Arequipa pueden conseguirlo tranquilamente en la librería del Fondo Editorial de la Universidad Católica San Pablo. Queda en el campus de San Lázaro. También tienen en su página web, si ponen nomás Fondo Editorial Universidad Católica San Pablo, lo van a encontrar rápido. Pero si desean, también se puede hacer envíos, no hay problema. Tengo algunos ejemplares para poder enviar con dedicatoria, obviamente. Bueno, me pueden ubicar, así como está apareciendo en pantalla mi nombre, no Sarco Medina José. Mi Facebook es libre, no hay problema, lo encuentran rápido y me mandan un mensaje, ¿no? Cualquier cosa para poder, digamos, contactar y mandárselo con todo el cariño, ¿no? Hoy en día algo que también le agradezco de la pandemia hay que sacarle las cosas positivas, porque si no vamos a terminar de verdad siempre terrible, ¿no? Y una de las cosas que ha mejorado es esta posibilidad de unirnos, ¿no? Virtualmente, tener estas entrevistas, y otra cosa es de que los envíos hoy en día ya son más seguros, ¿no? Antes por correo no sabía si llegaba, ahora felizmente ya ha mejorado mucho eso, así es de que también se pueden enviar, ya he tenido la experiencia de poder mandar, así es de que también pueden solicitar. Y bueno, los amigos de Bogotá, pues también estamos quedando con carito de ver la manera como mandar, ¿no? Porque sí también han hecho algunos pedidos por ahí. Y bueno, eso, ¿no? Podernos contactar también a mí con mi nombre, también a Carolina la pueden ubicar también en sus redes sociales, ¿no? De la misma manera, Carolina La Sí. Torre, haciendo el cherry para ambos, ¿no? Conectora galáctica. Conectora galáctica, Conectora efectivamente. galáctica. ¿El blog cómo se llama? El blog que nos habías mencionado, Carita. El blog se llama El Jardín de Leonora. El Jardín de Leonora, también para que puedan. Ujú. Y obviamente agradecer, ¿no? Al Movimiento Cultural Internacional Ergo, ¿no? A todos sus miembros con los cuales hemos empezado un caminar, ¿no? Junto con la red de escritores Arequipa, y porque yo creo en esto, ¿no? Algo que Carita en su momento se va a acordar que me dijo, a mí me gusta conectar ideas y personas. Y creo que como buen alumno de ella, eso es lo que estamos haciendo hoy en día, gracias a la red de escritores Arequipa. Conectar a más instituciones
que van del ecosistema del libro. Como ustedes saben, no solamente se restringe a narrativa, verso y se acabó, sino a todas las expresiones que puedan, ¿no?, desprenderse de este gran arte transversal que como puede ser la narrativa y la literatura, ¿no? Para que podamos seguir haciendo estas conexiones, ¿no?, y poder seguir avanzando, ¿no?, y seguir generando más espacios donde el arte pueda hablar de nuestros corazones y de nuestras almas con esta intensidad suficiente para que el mundo pueda escuchar, ¿no? Puede sonar algo utópico, pero yo estoy convencido de que el arte y la cultura es aquella que nos va a salvar como especie, ¿no? Estoy muy esperanzado en eso. Y sin olvidar también de que los amigos pueden adquirir el diario Los Andes, que el día domingo sale el suplemento cultural Cultura Viva, donde hay entrevistas, reseñas, cuentos, y también la central, donde varios de los miembros de la red de escritores de Arequipa están publicados. También un saludo muy especial a Revista Cametza, del gran amigo Emilio Paz Panana, Alex Chan, Daisy y cuantos más. Y para ya concluir, un mensaje final que nos puede dar usted, don Zarco, y cómo no, doña Carolina. Y más que todo, nada de eso, ¿no? Que seguir soñando, seguir soñando. Eh, las estrellas no están tan lejos, ¿no? Y uno puede empezar tarde, temprano. El tema es de que se dé cuenta qué puede dar hacia los demás, ¿no? Yo estoy convencido, vuelvo a repetir, de que el arte y la cultura nos van a salvar como especie, pero para eso, pues tenemos que dar el paso, ¿no? El paso de no tenerle miedo al otro. A veces nos ha pasado tantas cosas, creo yo, de que a veces ya no tenemos la confianza suficiente, ¿no? De poder abrirnos hacia los demás o volver a confiar. Y eso yo lo entiendo, ¿ya? En el mundo de las artes nos pasa muchas veces eso, ¿no? Pero a pesar de que nos sigue pasando, porque no va a dejar de pasar, somos seres humanos, creo de que en el constante donarse al otro, preocuparse un poco por el otro y ayudar al otro a visibilizar también su arte, generamos una comunidad que no la va a poder ni derrotar estas situaciones terribles que estamos viviendo como humanidad, ni tampoco todos los grandes problemas que lamentablemente también estamos enfrentando día a día, ¿no? Yo estoy convencido de que el arte nos va a ayudar mucho, pero hay que dar ese paso, hay que dar ese paso de abrirse al otro y ayudarlo también a visibilizar lo que hacen. Nuevamente por eso agradezco a Carito por siempre esta devoción que tiene a siempre inspirar a los demás, ¿no? Siempre una fuente única de inspiración, siempre se lo digo. Y también a ti, Joey, agradezco mucho haberlos conocido de verdad y estoy admirado del trabajo que hacen. También visibilizando a los poetas y a los demás escritores. Ah, mira, qué bonito. Ah, mira, ahí estoy. Bien, Carito, tus palabras. Allí pueden encontrar el enlace en el perfil, el link, ahí van a encontrar el Jardín de Leonora y muchas otras, como el arte que trabajo en pintura, en instalación, muchos de esos otros mundos en los que trabajo. Y no, muchísimas gracias. Yo también estoy como muy alegre y complacida de compartir con ustedes esta noche y de las personas también que nos han acompañado. Qué bonito que se hayan tomado también este tiempo para escucharnos hoy y compartir. Y sí, yo creo que, como decía Sarquito también, ahí es importantísimo y lo que nos ha dejado este tiempo sobre todo es como no mirar como de lo que hace el otro, sino y como buscar esos culpables afuera, sino es más bien desde adentro y es como que esa transformación viene desde adentro y todos tenemos procesos totalmente diferentes.
también eso, no juzgar como los procesos del otro, sino más bien ir hacia adentro. Y en esa medida buscar esa colectividad. Pienso que la colectividad es muy importante, esa construcción colectiva, ese trabajar en equipo y claro, como crear esa fuerza en colectivo, esa construcción que ayude como a construir, otra vez vuelvo como a la palabra construcción, al construir, al tejer, hacer como que estas ideas se fortalezcan y hacer que tu idea pueda surgir, crecer y que sirva a sí mismo a otros. Creo que eso es como lo que hace una conectora también, una conexión galáctica, enlazar mundos, no para crecer de manera individual, sino de manera colectiva. Eso, que impacten, ideas que unen y que impacten y que nos ayuden a todos finalmente a crecer. Gracias. De nuestra parte, le agradecemos a usted por ese cariño, ese aprecio, esa dedicación también a todas aquellas personas que nos han acompañado, nos han dado sus mensajes más que auspiciosos y nuevamente se invita a la colectividad a no dejar pasar, a adquirir, a estudiar también la obra de Don Sarco Medina y cómo no aquellas ilustraciones magníficas de doña Carolina Latorre y sin más que decir, Causachum Peruyacta, no Marigato Godaiba. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Que tengas una buena noche. Que tengan una feliz noche a todos. Igual.